Hola, cordial saludo. Mi nombre es Yamilet Delgado Hidárraga, estudiante de Psicología de la Universidad Americana. Con mis compañeros hoy les hablaremos del tema el hipocampo como centro integrado de la memoria espacial y episódica. A continuación, una breve introducción. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tu cerebro logra almacenar los momentos más importantes de tu vida? ¿Cómo recuerdas el olor de un lugar, la voz de alguien querido o el camino exacto para llegar a casa? Todo esto es posible gracias a una estructura muy pequeña, pero absolutamente esencial: el hipocampo. Ubicado en lo profundo del lóbulo temporal, es el centro integrador de nuestra memoria espacial y episódica. Sin él, nuestros recuerdos serían fragmentos dispersos, sin orden, sin tiempo y sin significado. Hoy te invito a explorar cómo funciona, qué lo hace tan especial y por qué es considerado una de las estructuras más fascinantes de la neurociencia moderna. Neuroanatomía del hipocampo. Cuando observamos el cerebro desde una vista interna, encontramos al hipocampo en el lóbulo temporal medial. Su forma curva, similar a un caballito de mar. Pero más allá de su apariencia, el hipocampo es una maquinaria precisa y organizada. Está compuesto por regiones internamente conectadas, como el giro dentado, que ayuda a diferenciar experiencias parecidas entre sí. La región CA3, que actúa como un almacenamiento de patrones capaces de activarse rápidamente. La región CA1, esencial para consolidar recuerdos y transmitirlos a otras áreas cerebrales. Estas áreas trabajan en conjunto a través de circuitos neuronales extremadamente refinados que permiten captar, transformar y enviar información. Sin esta arquitectura interna, la memoria humana simplemente no podría existir en la forma en que la conocemos. Saludos, mi nombre es Sandra Joana Alegría, estudiante de la Universidad Americana, y el tema que voy a exponer es potenciación a largo plazo y memoria episódica. La potenciación a largo plazo. Ahora bien, ¿cómo aprende el cerebro? La respuesta se encuentra en la comunicación entre neuronas y en el hipocampo. Existe un proceso clave llamado potenciación a largo plazo o LTP. Este mecanismo consiste en fortalecer las conexiones entre neuronas cuando se activan repetidamente, es decir, cuando más usamos una red neuronal, más fuerte se vuelve. Aquí intervienen dos receptores esenciales: AMPA, que permite una respuesta sináptica rápida al dejar entrar iones de sodio, NMDA, un receptor que solo se activa si la señal es fuerte y conocida, permitiendo la entrada de calcio que desencadena cambios duraderos. Gracias a la LTP, el cerebro no solo almacena información, sino que la vuelve accesible, flexible y duradera. Es el fundamento biológico del aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestra sinapsis cambia físicamente. Este mecanismo explica también por el que el aprendizaje repetido, la práctica constante, las experiencias emocionales se almacenan con mayor fuerza. Memoria episódica, reconstruyendo nuestras experiencias. El hipocampo es protagonista principal en la memoria episódica, aquella que nos permite recordar experiencias completas: qué pasó, dónde ocurrió, cuándo sucedió y cómo nos sentimos en ese momento. Cuando evocamos un viaje, cuando recuerdas un cumpleaños o incluso una conversación significativa. Tu hipocampo trabaja para reconstruir la experiencia desde diferentes fragmentos almacenados en otras áreas del cerebro. Eso significa que recordar no es como ver un video almacenado, es un proceso activo de reconstrucción donde el hipocampo arma la escena pieza por pieza. Además, es esencial en la memoria espacial. Nos permite crear mapas mentales que utilizamos para orientarnos, recordar lugares, planear rutas y recordar ubicaciones. Gracias al hipocampo somos capaces de navegar por el mundo sin sentirnos perdidos, incluso en lugares nuevos. Evidencia clínica: el caso HM y la importancia del hipocampo. Uno de los casos más estudiados en la historia de la neurociencia es el de Henry Molaison, conocido como HM. En los años 50, Henry se sometió a una cirugía para aliviar una epilepsia severa.
Los médicos extrajeron gran parte de su hipocampo, sin conocer completamente su función. El resultado fue sorprendente, aunque Henry mantuvo su inteligencia, su personalidad y su memoria a corto plazo. Perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos episódicos. Podía tener una conversación normal, pero minutos después olvidaba lo ocurrido. Podía recordar perfectamente su vida antes de la cirugía, pero era incapaz de almacenar experiencias nuevas. Este caso demostró que el hipocampo no es el lugar donde se guardan los recuerdos de manera definitiva, pero sí es indispensable para crear, modificar y organizar nuevas información. Gracias a HM, los científicos confirmaron que sin hipocampo, la memoria episódica y gran parte del aprendizaje consciente simplemente no puede ocurrir. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Alonso Delgado Araguado, estudiante de Psicología de la Universidad Americana. A continuación vamos a ver un cierre reflexivo acerca del tema, de este fabuloso tema del hipocampo. Acompáñenme. El hipocampo es mucho más que una estructura anatómica. Es el puente entre lo que vivimos y lo que recordamos. Es el archivo donde se organizan nuestras experiencias y el mapa que nos permite ubicarnos en el mundo. Cada momento, cada emoción, cada aprendizaje dejan una huella en nuestras redes neuronales y el hipocampo es el encargado de convertir esa huella en memoria. Sin él, nuestra vida carecería de continuidad. No podríamos aprender del pasado ni proyectarnos hacia el futuro. Comprender cómo funciona el hipocampo es comprender cómo construimos nuestra identidad, nuestro pasado, nuestro aprendizaje, nuestra historia. Cordial saludo para todos. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Frangel Celón Rubio, estudiante de Psicología de la Universidad Americana. A continuación, vamos a ver un caso ocurrido en los años 50 de un paciente llamado Henry Molaison. ¿Recordáis la película Memento? En esta cinta de Christopher Nolan del año 2000, el protagonista tiene la memoria irreversiblemente dañada debido a un golpe que sufrió en la cabeza cuando intentaba evitar el asesinato de su mujer. Y ese es el último hecho que recuerda del pasado. A partir de ahí es incapaz de crear nuevos recuerdos. Para intentar compensar su problema y averiguar qué sucedió con su mujer, va tatuándose mensajes por el cuerpo que le ayudan a ir tirando y descubrir algunas cosas sobre su vida. Si no la habéis visto, corred a verla, ¿vale? Pues bien, esta situación no es tan ficticia y la historia en la que se inspira es realmente fascinante. ¿Os la cuento? Venga, vamos a verlo. Uno de los pacientes más famosos y más estudiados en la historia de la neurociencia es el paciente al que se conoce como HM. Su nombre real, Henry Molaison, fue conocido ya después de su muerte. Sufrió un grave accidente de bici con 9 años en el que se golpeó fuertemente en la cabeza y probablemente a raíz de aquello desarrolló una epilepsia que fue agravándose con los años. Cuando tenía 27 años, 18 después del accidente, la cosa era ya tan seria como que el pobre sufría frecuentes episodios de ausencia, pérdidas de conocimiento y padecía frecuentes crisis convulsivas. Esta situación era tan grave que hasta le impedía trabajar. Como se creía que sus crisis tenían origen en los lóbulos temporales del cerebro, se decidió extirparle las regiones temporales mediales, incluyendo, esto es importante, incluyendo los hipocampos. La operación, en principio, fue un éxito y gracias a ella se controlaron esas crisis, pero también tuvo una terrible consecuencia. Y es que a partir de entonces, a partir de aquel momento, no pudo generar nuevos recuerdos permanentes.
Después de la operación, era capaz de almacenar información de manera temporal en lo que se conoce como la memoria de trabajo. Era capaz de recordar, por ejemplo, una breve secuencia de números durante un corto periodo de tiempo, o podía mantener una conversación si no duraba demasiado. H.M. era capaz de recordar con detalle lo ocurrido antes de la operación, especialmente los hechos de su infancia, pero era incapaz de transferir sus nuevas experiencias a la memoria a largo plazo. Padecía lo que los neurólogos llamaron un síndrome de amnesia anterograda profunda. H.M. era incapaz de formar nuevas memorias. Por ejemplo, 1 hora después de comer no podía recordar lo que había comido, ni tampoco si había comido o si no había comido o dónde lo había hecho. De hecho, a pesar de que trabajó con él durante 30 años, H.M. siempre saludó a la doctora Milner como si no la conociera. Milner es psicóloga y profesora de neurociencia cognitiva del Instituto Neurológico de Montreal y está considerada como la madre de la neuropsicología. Milner comenta que H.M. fue siempre muy amable, muy paciente y que siempre estuvo dispuesto a colaborar en las tareas que le pedían. Su problema de memoria era tal que con el tiempo ni siquiera se reconocía a sí mismo delante del espejo o en fotografías recientes, ya que él se recordaba cómo era antes de la operación, como si su identidad se hubiera quedado congelada durante más de 50 años. Durante más de 55 años, H.M. vivió una vida sin memoria y participó amablemente en cientos de estudios que ayudaron a los científicos a entender la biología del aprendizaje, la memoria y las habilidades motoras. Durante estos años, cada vez que se reunía con un amigo, cada vez que iba a un restaurante o paseaba por el bosque, lo vivía como si fuera la primera vez. Pues bien, y aquí viene algo todavía más fascinante. En el año 1962, la doctora Milner presentó un trabajo en el que demostraba que, a pesar de todas las dificultades que padecía el paciente H.M., una parte de su memoria permanecía intacta. La doctora Milner le entrenó a que trazara una línea entre dos contornos concéntricos con forma de estrella, y lo tenía que hacer mirando el reflejo en un espejo. Esta es una tarea compleja y es difícil las primeras veces, pero se puede aprender. Pues bien, cada vez que el paciente H.M. realizaba la tarea, le parecía una experiencia novedosa. Sin embargo, con la práctica cada vez lo hacía mejor, hasta el punto de afirmar que la tarea para él era más fácil de lo que le parecía. Claro, le resultaba fácil porque ya tenía bastante práctica, pero él no era consciente de ello. Las implicaciones de este trabajo fueron enormes, ya que demostraba la existencia de dos sistemas para crear nuevos recuerdos. Uno, conocido como memoria declarativa, es el que registra los nombres, los rostros, las nuevas experiencias y los almacena hasta que se recuperan de manera consciente. Este sistema depende del hipocampo, que es una de las regiones que tenía afectadas H.M. Pero hay otro sistema, conocido como memoria motora o memoria procedimental, que es inconsciente y que depende de otras áreas del cerebro. Pues bien, estas estructuras son las encargadas de aprendizajes motores como montar en bici, tocar un instrumento musical, hacer la voltereta o conducir. A pesar de sus síntomas amnésicos, Henry Molaison desempeñaba correctamente tareas de capacidad intelectual, lo que indica que algunas funciones memorísticas no se vieron perjudicadas por la cirugía. Además, comprobaron que su memoria a corto plazo funcionaba bien, ya que podía mantener los pensamientos en su cabeza durante unos 20 segundos, más o menos igual que las personas control sin ningún tipo de lesión cerebral. Y es que los descubrimientos de Milner fueron muy rompedores. Por aquel entonces se pensaba que la memoria estaba distribuida ampliamente por todo el cerebro y que no dependía de una región o de un área específica, por lo que fue bastante difícil en aquel momento asumir los resultados de sus investigaciones. A partir de los trabajos con H.M. y con otros pacientes, la doctora Milner infirió, primero, que la memoria es una función mental diferenciada de otras capacidades perceptivas, motoras o cognitivas. En segundo lugar, que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo se almacenan en lugares distintos del cerebro. Y tercero, que la pérdida de tejido cerebral más allá de la región del hipocampo no afecta a la capacidad para consolidar los recuerdos, que era el problema que manifestaba H.M. En palabras de Eric Kandel, neurocientífico y Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 2000, el estudio de H.M. por Brenda Milner constituye uno de los grandes hitos en la historia de la neurociencia humana. Durante los últimos años de su vida, el señor Molaison estuvo, como siempre, dispuesto a atender a las visitas de los investigadores y en diciembre de 2008, Henry Gustav Molaison moría de insuficiencia respiratoria en un asilo de ancianos en Connecticut a los 82 años de edad.
En las horas posteriores a su fallecimiento, los investigadores estuvieron toda la noche haciendo escáneres de su cerebro y posteriormente su cerebro fue preservado en la Universidad de San Diego para su estudio.